Ahí se está viendo los acetatos. Sí, profe, se ve la presentación. Ok. Bueno, entonces vamos a ver la teoría asociada al rolado de materiales metálicos. Entonces acá vemos un esquema en donde vemos cuáles son los principales productos que se obtienen por laminación en industria siderúrgica, pero son similares a los que también se obtienen en otros ramos de las familias metálicas. Entonces, ¿con qué ingresamos? Generalmente con lingotes, con palanquillas o con tochos. Eso depende básicamente de qué producto final vamos a obtener. Recuerden que la diferencia entre lingote, palanquilla y tocho es en la dimensión. Un lingote generalmente es una pieza que mide, por ejemplo, 2-3 metros de largo por 1 metro de área cuadrada de lado, que son normalmente las coladas más grandes que hacen los hornos que se llaman altos hornos de fundición. Un tocho es una pieza más pequeña que la producen hornos más pequeños, que puede tener, por ejemplo, dimensiones de 1 metro por 2 metros. Y las palanquillas generalmente son dimensiones del orden de centímetros por largos de 1 metro, 2 metros. Cuando hablamos de fundición continua, que es lo que aparece acá, generalmente es cuando se tiene un horno que va continuamente colando material, es decir, que no deja de entregar material. Y eso obviamente solo lo puede hacer con palanquillas, o sea, con espesores pequeños. Entonces, como para que se den una idea, lo que vamos a tener es un hornito que tiene la zona de sangrado, que es como se llama a la zona por donde sale el material en estado líquido. Entonces acá sale el material e ingresa a un molde. Como acá el líquido cae. Y la idea es que ese líquido va llenando este molde y en la medida en que él se va moviendo, aquí a la salida está saliendo el material ya solidificado. Y hay dos rodillitos que lo van jalando. Me quedo cortico. Entonces acá estos rodillos por tracción van jalando el material sólido. Lo va haciendo a una velocidad lenta, eso sí, porque no puede jalarlo muy rápido, ya que eso implicaría que se saldría la parte sólida y el chorrito de líquido que está cayendo acá, pues no alcanzaría a solidificarse. Entonces acá esquemáticamente pues se está sacando calor por las paredes, entonces hay granos que están creciendo desde las paredes. Aquí en la parte del codo pues son más grandes y ya se están empezando a entrecruzar. Y ya cuando sale acá, pues probablemente tenemos un material casi completamente solidificado. Todavía hay zonas que están en estado líquido. La idea de que esté todavía líquido es para permitir este paso por este codo. Entonces ya el material acá sale solidificado y este material puede tener dimensiones, por ejemplo, de 20 centímetros por 20 o 30 por 30, que son las palanquillas, y el largo, pues va a ser tan largo como se esté colando material acá. Eso es lo que se llama colada continua, es decir, continuamente está saliendo una palanquilla que estamos procediendo a hacer el proceso posterior de laminación. Entonces, una palanquilla, pero en colada continua. Eso no se puede hacer en lingotes de fundición o en tochos porque son piezas demasiado grandes y que le implicarían al horno que le estuviéramos inyectando enormes cantidades de material para lograr ser fundido. Y generalmente eso no se logra. Solamente se logra con piezas pequeñas que son las palanquillas. Ah, pero yo creo que no lo estaban viendo ustedes, ¿cierto? ¿Sí vieron ese dibujo en Paint o no? No, profe. Con razón. No, señor. Estaba acá hablando solo. El que yo creo que compartí fue solamente el programa este de PDF nomás. Acá dejo de compartir y comparto todo. Ahora sí. Ahí sí están viendo el Paint. Sí, señor. Entonces lo que les comentaba que es un horno que está el estado líquido acá abajo. Si es un alto horno, pues va a ser un horno en el que estamos mezclando desde la parte de arriba simultáneamente coque con piedra caliza y con mineral de hierro. Y eso se va alternando en capas. Por acá abajo va a haber unos sopladores que inyectan aire.
y el aire es el que quemarse con el coque pues genera el calor de combustión que finalmente genera que se reduzca el mineral de hierro y por lo tanto empieza a gotear hierro líquido y se empieza a acumular acá abajo. Entonces, la idea es que acá en la parte de abajo, que es por donde se sangran normalmente los hornos, esto cae a un molde que tiene geometría de tipo un codo, está refrigerada, cosa tal de que empiezan a solidificarse las paredes y cuando está saliendo ya acá el lado del codo, la mayoría del material lleva solidificación, solamente quedan algunas zonas líquidas y está siendo traccionada por estos dos rodillos. Entonces acá lo que va saliendo es un continuo de material, que es una palanquilla, en la cual el centro está líquido todavía, pero ya cuando vaya a ingresar a los trenes de laminación, pues ya está solidificada completamente. Digamos que acá lo importante es que el núcleo permanezca todavía en estado líquido para permitir este paso por el codo del molde, que en este caso es un molde colada continua. Entonces la idea de esto es que se puede hacer siempre y cuando la cantidad de material que esté saliendo acá no sea demasiado alta que me baje el nivel de líquido hasta cero, ¿no? Entonces no podemos hacerlo ni en lingotes ni en tochos porque ya es demasiado material y este proceso de fundir material es lento, o sea, no es tan rápido como para poder estar dando el lujo de estar sacando material de manera continua, de manera rápida. Necesitamos darle un tiempito. Entonces, a eso hace referencia lo que acá en el acetato nos hablan de colada continua, o lingotes individuales, o palanquillas individuales, o también tochos individuales. Entonces acá vemos que lo que van a ingresar son, por ejemplo, piezas que ya vienen con forma de slab, que vienen con forma de un perfil, un billet, o que tienen forma de un boom. Esas, ¿cómo se llega a ellas? Pues puede ser a partir de la palanquilla se pasan por trenes de laminación previa que dan estas preformas. O puede que directamente la fundición lo que se fundan sean estas formas. Posteriormente, esto que son formas planas, los slab, pasan a trenes de laminación en donde vamos a obtener lo que vamos a llamar por las placas o los plate o los strip, que son básicamente láminas de diferentes espesores. Noten que el plate pues es un material que generalmente va a venir laminado en caliente y los más delgaditos generalmente se van a hacer en frío, porque el frío pues es el último paso que se hace y como no se puede hacer mucho porcentaje de reducción de área, porque estamos limitados por la curva de fuerza de formación que es de poca utilidad, entonces solamente lo hacemos para los pasos finales si queremos dar simultáneamente buen acabado superficial, buenas tolerancias dimensionales y resistencia ante la acritud, o sea, resistencia por endurecimiento por deformación en frío. También podemos hacer tuberías a partir de estas slabs. ¿Cómo lo hacemos? Laminamos hasta cierto espesor en caliente y posteriormente en un tren que también es de laminación, que lo que hace no es reducir espesor, sino coger la lámina y doblarla sobre sí misma para que acá en este junta o en este tope, ahí le agregamos un proceso de soldadura. Así haríamos las soldaduras de las tuberías soldadas que les comentaba antes, que esas normalmente se utilizan como tube, o sea, elemento estructural de forma tubular. El pipe es más adecuado utilizarlo, es para tubería que conduce fluidos y esa normalmente no lleva costura. Acá tenemos los billets, que pueden ser, por ejemplo, las palanquillas, ingresan a trenes de laminación donde nuestro objetivo es encontrar o llevar a perfiles que sean de tipo sección constante, como por ejemplo cuadrados, redondos, hexágonos. Aquí podemos hacer también tuberías que sean de tipo sin costura, que fue el proceso Mannesmann que vimos en el último video de la clase pasada. Y acá abajito tenemos que en este caso de los materiales tipo Bloom o las formas tipo Bloom, las podemos utilizar que son más grandes que los biles para hacer los perfiles estructurales, como las vigas en C, las vigas en I, las vigas en J, o sea, esas que normalmente vemos que se utilizan mucho para construcciones en obras civiles. Noten que todos los productos tienen en común de que la sección transversal del elemento una vez fabricado permanece constante a lo largo de todo el producto. Entonces es una ventaja del proceso porque es un proceso de alta productividad, pero desventaja a la vez porque es poco flexible en geometrías. Desde el punto de vista de geometría, de lo que estamos haciendo allá dentro del tren de laminación, lo que está ocurriendo es que nuestra placa la estamos adelgazando desde un H sub 0 hasta un H final y necesariamente vamos a tener de que el W sub 0 también va a cambiar, o sea, el ancho a lo largo de la placa va a cambiar a un W final. Recuerden que esta relación simultánea de cómo cambian estos dos es lo que podemos ver mediante el coeficiente de split o de ensanchamiento. El L para nosotros acá en este gráfico va a ser el largo proyectado de la zona de contacto
Y ese largo proyectado corresponde al punto en donde el rodillo superior toca la lámina, que es el mismo punto en donde el rodillo superior toca la lámina inferior o la cara inferior. Y durante toda esta región vamos a tener contacto entre los rodillos y la lámina. Ya cuando estamos acá en la parte tangente, ahí se va a terminar más o menos en ese punto el contacto entre las piezas y ya sale el material en la condición de espesor final. Como es de esperarse, por necesidad de constancia de volumen, la velocidad a la cual ingresa la pieza acá a la entrada es distinta a la velocidad que está saliendo aquí. Porque noten que aquí hay una reducción de área y entonces significa que el material sale más rápido acá para mantener el caudal. En esos trenes de laminación, entonces, ¿cómo se estima la fuerza necesaria para poder hacer el laminado? Entonces, noten que aquí uno podría decir que sobre esa superficie tenemos una fuerza distribuida. Esa fuerza distribuida, si le sacamos la resultante, nos va a dar esta F que tenemos acá. Entonces, esa fuerza está descentrada con respecto al centro de rotación del rodillo. Por lo tanto, esas fuerzas, su par, me genera el torque necesario para laminar. Entonces, de esa manera es que en la siguiente presentación vamos a ver que se hace el cálculo de la fuerza necesaria para laminar un material. Un tren de laminado puede tener una configuración muy simple, que sería dos rodillos nomás, que serían, por ejemplo, estos dos que están acá de color, esto que será como un cian, este azulito claro. Entonces, esos dos cuando están así, es lo que llamamos un tren de rolado de dos rodillos, que es la forma más simple de rolar. Sin embargo, lo más común es que se utilice un tren de rolado de 4 rodillos. ¿Cuál es la función de los dos rodillos grises? Básicamente es mantener alineados a los rodillos de color azul cuando ante la carga tengan tendencia a pandearse por la fuerza que les está haciendo el material que está siendo laminado. Es decir, si aún noto estos rodillos de lado, acá viendo de vista lateral el plano de los rodillos, nosotros tenemos un material acá que estamos presurizando entre los dos rodillos. Y acá tenemos los dos ejes de rotación. Entonces, ¿eso qué le va a hacer a los rodillos? Ya que normalmente están simplemente apoyados. Tenemos apoyo acá y tenemos apoyo acá. Que bajo la carga que se está dando el laminado, los rodillos, exagerándolo, van a tener tendencia a quedar así. El de arriba con esta forma y el de abajo también con esa forma. Producto de la presión alta que estamos generando ahí en el proceso de rolado. O sea que en últimas, nuestra pieza, la que está en el centro, va a quedar de más espesor en la parte central de lo que está en las caras laterales. Y eso se debe pues precisamente a que tenemos un apoyo simple en los rodillos y una carga muy elevada que los dobla. Entonces, para minimizar ese doblamiento y por lo tanto mejorar la exactitud entre el diámetro o espesor en la parte de la periferia con respecto al centro del producto final, le colocamos un segundo rodillo más robusto acá atrás que contrarresta la deformación de este e igual un rodillo muy robusto atrás que contrarreste a la deformación del de abajo. Eso es lo que hace un tren de 4 rodillos. Por eso la necesidad de realizarlo. Porque si no, se va a notar en las láminas o en los productos laminados, especialmente los que son muy anchos, placas, que quedan más gruesos en el centro que en los bordes. Que es este efecto, digamos, que tenemos acá. Entonces, la idea es que toca agregar ese cuarto rodillo o si no está presente, también está la opción de que el tren se calcule de tal manera que los rodillos deflectados tengan una geometría de su superficie tal que bajo presión logren el espesor uniforme de la pieza. Ese mismo principio que no tiene en los rodamientos de rodillos de maquinaria. Los rodillos deberían tener ese mismo efecto sobre las pistas, que quedarían más cargados hacia el centro que hacia los bordes. Pero los rodillos realmente tienen una geometría diferente a la del cilindro, que es un barrilito más bien, y ese barrilito bajo carga sí hace que las superficies de contacto sean parejas. O sea, podemos controlar ese pandeo, bien sea por el cuarto rodillo y tercer rodillo, o lo podemos controlar vía por efecto de cambio en la geometría de la superficie de los rodillos bajo pandeo. Entonces el spreading, que era lo que nos mide el coeficiente de spread, el ensanchamiento anterior, noten que cuando estamos aplicando presión, se disminuye el espesor, entonces el material, como tiene que conservar constancia de volumen, se va a alargar en esta dirección, pero también se va a ensanchar en la dirección perpendicular a los rodillos. Si este efecto es muy notable, pues obviamente no podemos hacer el modelito
de suponer que acá las cargas se están dando bajo efecto de deformación plana, porque esto claramente sale del plano. Aquí está el proceso de rolado, viéndolo sobrepuesto con el efecto del trabajo en caliente y el efecto de trabajo en caliente, ¿qué efecto tiene sobre la microestructura? Esta es la estructura que trae la pieza fundida, por ejemplo, el proceso de fundición continua. Va a quedar de granos columnares, que sabemos que esos granos tienen muchos defectos, entre ellos de tipo micro-rechuping. Vamos a tener mucha segregación. Entonces, en el hot rolling, ¿qué hacemos? Calentamos el acero, en este caso, al orden de 1100 grados centígrados. Esos 1100 grados van a recristalizar y van a homogenizar el acero. O sea, le vamos a hacer un tratamiento térmico por el solo hecho de calentarlo, que va a mejorar la calidad del producto fundido. Entonces, recristalizar es esto. Ya no tengo granos columnares, sino que tengo granos de tipo equiaxial. ¿Por qué el material tiene tendencia natural de pasar de esta condición a esta? Es que si sumamos todas las áreas superficiales que hay acá, nos van a dar menos que todas las áreas que hay acá. Y recuerden que entre más áreas haya entre superficies internas, o sea, entre más granos tengamos y más alargados sean, pues es una superficie inestable. Entonces, si le damos papaya al material, que significa calentarlo, el movimiento interno de vacancias y átomos que se da tratan de minimizar esa energía, eliminando límites y haciendo que se vuelvan más redondeados esos granos. Entonces, solo calentarnos tiene ese efecto. Ahora, cuando ya laminamos en caliente, pues deformamos, los granos quedan alargados. Recuerden que al alargar estoy modificando geometría de granos y a su vez estoy acumulando dislocaciones en el interior de ellos. Producto de la alta temperatura que mantengo ya después de que sale el tren, entonces acá lo que se va a dar es un proceso de recuperación térmica, que recuerden que consiste en que las vacancias van a aniquilar a esas nuevas superficies que aparecieron, que son las dislocaciones. Una vez las aniquilen, hemos reseteado el material como si hubiéramos vuelto al punto cero de la curva original de esfuerzo de formación. Pero si el material todavía tiene mucha energía interna almacenada, esa alta temperatura también puede llegar a recristalizar. Entonces tendríamos recuperación y recristalización. Ya cuando esto se ha logrado, ahí es cuando es conveniente que el siguiente tren de laminación aparezca para hacer el siguiente paso de reducción. Afortunadamente esos tiempos, como les comentaba la clase pasada, son muy rápidos. Estamos hablando del orden de segundos en que se da ese proceso de recristalización. Algunos defectos que se presentan en las piezas laminadas son, por ejemplo, que a lo largo de la dirección de laminado me queden los bordes con arrugamientos, o que me queden esos bordes con grietas, o que en la parte central aparezcan grietas. También otro defecto típico es que la laminación genere que se abran las láminas a partir de un plano de delaminación, que así es como se conoce. Estos defectos son asociados más que todo a fuerzas y reducciones demasiado grandes, o sea, deformaciones muy severas en el material. Y este que está acá, más que todo, está asociado a presencia de deficiencias en la composición química del acero, por ejemplo, que genera muchos sulfuros de hierro, y los sulfuros tienen tendencia a tener forma alargada y hacen que se despeguen en las zonas donde hay mucha concentración de sulfuros las láminas. Internamente una lámina se puede convertir en 2 o 3. Si yo tengo una lámina que venga ladeada, es decir, que venga como una ondita, entonces hay un proceso de formación plástica que se puede hacer en frío o en caliente, en el cual se somete a la lámina a un proceso de paso sucesivo sobre un tren de laminado que no reduce espesor. O sea, los espacios acá no cambian el espesor de la lámina. La función que tiene es enderezar la lámina. Después de que pasan por él, ya la lámina sale de derecha. Pero noten que se tuvo que hacer un proceso de formación plástica de enderezado. En este caso estamos viendo una configuración de esfuerzos residuales que se está presentando en un producto laminado. Aquí vemos en el caso de la izquierda durante un proceso de laminado en el cual tenemos unos rodillos que son de pequeño tamaño o que están a unas reducciones de espesor muy pequeñas entre pasos, es decir, que no estamos haciendo saltos muy grandes de reducción de espesor. Y en el caso B, tenemos en el caso de que hayamos rolado con un rodillo muy grande, que hace que el diámetro es muy elevado, o que tengamos altos pasos de reducción de espesor. Entonces, en estos casos de acá, noten que en la parte que vemos acá de color gris oscura, que es la más cercana a los rodillos, generamos un esfuerzo residual de compresión que es equilibrado con lo que hay en la parte blanca central, que es un esfuerzo residual de tensión. Y en este otro escenario, que es un rodillo muy grande con respecto al tamaño de la lámina, lo que generamos es un esfuerzo residual de tracción
en la superficie y un esfuerzo residual de compresión en la parte central. ¿Cuál de los dos escenarios, el A o el B, desde el punto de vista de diseño mecánico, es mejor que se nos presenten en una lámina que va a utilizarse en una máquina? Que los de compresión queden en la parte superficial. Exactamente, en este caso sería el escenario A, porque recordemos que en general eso es benéfico porque nos genera una disminución de los esfuerzos externos porque tienen que sumarse a estos y por lo tanto aumentamos las vías a fatiga de los elementos mecánicos. Aquí vemos un ejemplo de un tren de laminado en el cual noten que son plantas gigantes precisamente en los casos en que se coloque un tren de laminado detrás de otro, o sea que estamos haciendo una reducción de varios pasos y me toca pasar por un tren, después más adelante me encuentro el otro y así sucesivamente. Eso me genera el uso de una gran cantidad de área para el proceso de fabricación. Si no quiero utilizar una gran área, me toca cambiar a trenes de laminado que sean en tándem, que permitan que el material fluya en una dirección y empiezo a rotar el tren en la otra dirección y lo devuelvo. De esa manera, pues puedo reducir distancias dentro de las plantas. Entonces recuerden que esa condición de colocar respaldos, que es el caso C, de trenes de laminación a otros, la función que tienen es mantener la mayor planitud posible de la lámina que está acá deformándose en el interior. Este caso que está acá a la derecha es uno en el cual se logra el mayor grado posible digamos, de planitud que se puede tener en un proceso laminado. Noten que en este caso los rodillos que tenemos en el centro, que son los azules, están respaldados por 3 hileras de rodillos que le controlan su deformación. Eso va a ser necesario pues cuando querramos mantener un control muy estricto de espesores para que no haya una simetría importante entre el centro de la lámina y la parte lateral. Aquí vemos un ejemplo de un proceso laminado en el cual se está pasando de un espesor original de 2.25 milímetros. Esto ya está dentro del proceso de laminación en frío, que en el primer tren lo vamos a bajar a 1.45. En el segundo tren lo bajamos a 0.9. En el tercer tren a 0.56. En el cuarto tren a 0.34. Y en el último tren lo dejamos en 0.26. ¿Por qué no hacemos de una vez el laminado pasar de 2.25 a 0.26? ¿Cuál creen que sea la razón? ¿Por qué me ponen a hacer varios pasos intermedios? Recuerden que es en frío. Para evitar la fractura de la lámina, por lo que se genera mucho esfuerzo en un solo tándem. Una puede ser esa. Digamos, si uno al hacer los cálculos encuentra que el esfuerzo que está induciendo una lámina sea muy severo, puede llegar a romperla. ¿Y romperla cómo la puede romper? Por ejemplo, con los defectos que aparecían por acá. El defecto tipo C o el defecto tipo B. Otra causa para hacer eso es que si lo hiciéramos en un solo paso, la fuerza necesaria, el torque que requiere hacer el tren para hacer ese proceso de laminado va a ser muy alto y eso probablemente me implique un motor o un motorreductor muy costoso. Me sale más barato tener 5 motorreductores de potencia baja en lugar de tener un solo motorreductor de una potencia más alta que la suma de esos 3 o esos 5. Entonces es otra posible causa. Y la otra es que si lo hago en un solo paso, como vamos a ver más adelante con la teoría, voy a requerir un diámetro de tren gigante, o sea, un diámetro del rodillo que puede ser demasiado grande, que también lo haría impráctico. Entonces, en el laminado en caliente, nos interesa hacer varios pasos de reducción porque necesitamos que haya proceso de recuperación y recristalización entre pasos. Pero en laminado en frío, lo que tenemos es que hacer varios pasos es cuando queremos bajar cargas en cada paso, porque hacerlo de una vez me sale muy costoso por la máquina, la potencia que requiere, o porque puedo inducir fractura del material en condiciones intermedias. Entonces, las causas son diferentes, pero en últimas el proceso se parece. Siempre cambiamos de forma de manera progresiva, no lo hacemos en general de un solo golpe o en un solo paso. Aquí vemos ejemplos de rolado de geometrías, que no son barras, sino que son perfiles estructurales. Se hace por trenes de laminación que deben tener perfiles que correspondan a las CES o a las CIS o a los rieles de ferrocarril que se están fabricando.
El ring rolling que lo vimos en el video, que consiste en una combinación de forja con laminado y que es adecuado para hacer pistas de rodadura de rodamientos de gran tamaño. El laminado de roscas. Recuerden que vimos un videito en el cual se veía cómo se puede, por deformación plástica, generar un pilete de rosca que puede ser triangular o incluso roscas de tipo de potencia. La idea con eso, ¿cuál es? Que al comprimir la herramienta que acá tenemos sobre el elemento redondo, lo que obligamos es a que el material fluya, que es lo que estamos viendo acá a la derecha, en el contorno del perfil del filete de rosca. Y acá noten cómo las líneas de flujo quedan perpendiculares a la dirección de máximo esfuerzo. Entonces, con esa condición, esta rosca me queda más resistente a fatiga que esta rosca que sería obtenida por mecanizado. Aquí estas líneas en referencia a las líneas de flujo de un perfil laminado, pero la rosca fue cortada con buril. Entonces, noten que ahí cortamos líneas de flujo, por lo tanto, acá tenemos una línea de debilidad, mientras que acá las líneas de flujo contornean esa zona, por lo tanto, maximizamos la resistencia. El proceso management, que fue el que vimos de las tuberías sin costura, consiste en, lo primero que se hace es comprimir el billet o la palanquilla o el tocho, de tal manera que obligamos a que se agriete la parte central. Una vez se ha agrietado la parte central, ahí sí puede penetrar el mandril, porque si no, no sería fácil hacer que ese mandril pudiera generar el diámetro interno. Por esa razón, lo que veíamos en ese video es que lo primero que eran los rodillos que comprimían la punta, la agrietan y después de que está agrieta, ahí sí puede hacerse el proceso de inclusión del mandril, que es el que en últimas va a laminar y dar el diámetro final dentro de la tubería. Acá vemos rolados de tubería, que también se pueden hacer en diámetros pequeños. El que vimos en el video es un diámetro grande, pero acá lo estamos viendo en diámetro pequeño. De nuevo se utilizan mandriles para poder realizar el proceso de calibrado del diámetro interno. Y esto es un proceso pues de recubrimiento, pero no tiene nada que ver con laminado. Entonces veamos lo que nos dice Dieter sobre la teoría de los trenes de laminación, es decir, ya un poquito más, más en detalle cómo se calculan esos trenes del proceso de laminado. Entonces acá vemos de nuevo los ejemplos de los procesos de laminación. Noten que podemos tener un tren lineal o podemos tener un tren en tándem o en tándem superior, es decir, que un primer paso se hace en la parte inferior y el segundo paso se hace por la parte superior. Rodillos de respaldo cuando querramos mantener la planitud al máximo posible de nuestro sistema. Aquí vemos un esquema, no es esquemático porque realmente no se hace así, en el cual tenemos que un material está saliendo, desarrollándose de una bobina y está pasando de una manera, digamos, continua sobre los demás trenes. Es decir, hay que darle cierto grado de respiro al tren, pero la lógica es en cada stand o en cada paso o en cada estación de laminado vamos haciendo una reducción de espesor. Este es un tipo especial de tren de laminación que se llama tren planetario, en el cual también la idea en últimas es lograr un gran control del porcentaje de deformación en el centro respecto a los bordes, pero con una ventaja, y es que acá sí se puede hacer en un solo paso la reducción desde un espesor grande, noten, hasta un espesor grueso. Esa es la ventaja principal del tren de laminado tipo planetario. En un solo paso se puede hacer toda la reducción, pero implica utilizar una gran potencia en la máquina. Entonces, normalmente las temperaturas para el caso de acero, entre 1100 y 1300, lo más común es 1100, pero también 1200 es una temperatura muy utilizada. En las etapas finales del proceso de las deformaciones se puede llegar entre 700 y 900. Eso básicamente es para hacerle dar al material cierto grado de endurecimiento por deformación. En el rolado en frío, lo que hacemos es que estamos bastante lejos de las temperaturas de trabajo en caliente y ahí sí no tenemos ni recuperación ni recristalización, por lo tanto siempre vamos a estar endureciendo por deformación en cada paso, mientras que en el rolado en caliente, entre paso y paso yo pierdo el endurecimiento por deformación debido al proceso de recuperación y de recristalización si está presente. Entonces aquí está un esquema similar al que veíamos en la lectura del Calpagian,
en el cual está para el libro de ITER el modelo con el cual se puede estimar cuál es el torque de rolado. Recuerden que nuestro objetivo en este caso es saber qué fuerza total está ejerciendo el tren y por lo tanto estimar cuál va a ser la fuerza que tiene que ejercer el motor para poder mover ese sistema. Entonces acá las variables van a ser espesor de entrada H sub 0, espesor de salida H final. Aquí vamos a tener que el punto de contacto de la lámina inicial con los trenes lo vamos a llamar X y ese se va a dar un ángulo alfa. El punto de salida pues va a ser en la vertical aproximadamente, en los puntos YY. Aquí vamos a tener que para un punto A pues está ubicado a una coordenada teta con respecto a la vertical. En ese punto A que está actuando, pues la presión que está ejerciendo el cilindro en ese punto. Y como entre los dos elementos hay fricción, pues hay una fuerza de fricción, que en este caso es necesaria, ¿no? Porque noten cómo para yo poder hacer que el tren lamine, necesito que el tren coja por fricción y se traiga la lámina hacia el interior de la zona de formación. No, o sea, la fricción en este caso es necesaria para poder lograr el proceso de formación. Hay una velocidad de entrada al tren y hay una velocidad de salida del tren. LP hace referencia a la longitud proyectada sobre el plano de los ejes de los rodillos desde el punto de entrada X hasta el punto de salida Y. Es decir, no es la longitud de arco del rodillo, sino es la longitud solamente en componente X. Hay un concepto acá importante que es el punto neutral. Entonces, punto neutral, N, hace referencia al punto en donde teóricamente vamos a tener rodadura pura en nuestro sistema, que es este. Ya hacia atrás de este punto, lo que está ocurriendo es que la rueda va más rápido de lo que va el material, o sea que hay arrastre material. Y desde el punto hasta Y, lo que tenemos es el contrario, el material va más rápido de lo que va la rueda. Entonces, acá también hay deslizamiento, pero en sentido contrario. Entonces, como siempre lo van a notar ustedes en todos los ejercicios, siempre asumimos constancia de volumen. Entonces, en este caso sería B por H por B sub 0 debe ser igual a lo que está ocurriendo a la salida. Entonces, esto es volumen que está ingresando y esto es volumen que está saliendo. Tiene que permanecer constante en el proceso de laminado. Entonces, ahora tenemos que estimar, pues, de cuánto es el L sub P. L sub P, recuerden que es la distancia que tenemos proyectada de nuestro sistema de contacto, desde el punto Y hasta el punto de salida. Desde el punto Y, perdón, hasta el punto de entrada X. Entonces, ¿cómo lo estimamos? Pues va a ser una proyección de una longitud de un arco que está medido sobre la superficie. Entonces, sería el producto del radio del cilindro de laminación por la diferencia entre las espesores de entrada y de salida, menos esos espesores al cuadrado sobre 4, y eso le sacamos raíz cuadrada. Eso nos daría la distancia total proyectada sobre el eje X de la lámina desde que ingresa al tren hasta que sale el tren. Que eso lo podemos aproximar, para hacer más sencilla la ecuación, a R veces H sub 0 menos HF raíz cuadrada. ¿Y por qué es importante definir esa longitud proyectada? Pues para poder definir algo que vamos a llamar como la presión específica de rolado. Entonces, esa presión, cuando yo la coja y la divida por el área de rolado, pues me va a dar la presión específica. Es decir, acá tenemos nuestro tren, acá ingresa la lámina, acá sale. Esto va a ser el LP, medido sobre el eje X, no sobre el radio de curvatura. Entonces, aquí yo tengo una presión, que si yo cojo esta LP, digamos que sería esta área proyectada, esa sería la última, el LP, la multiplico por la profundidad. Vamos, el rodillo tiene esta profundidad B. Entonces noten que si cojo esta longitud y la multiplico por la profundidad, pues me daría un área. Esa área que estoy achurando está dividiendo a la carga total de rolado P mayúscula, por lo tanto me da una presión que vamos a llamar la presión específica del tren. Digamos que para eso es que realmente definimos esa LP, esa longitud proyectada. Entonces, cuando se analiza la presión que se está presentando en todo el punto de contacto, digamos que acá la lámina ingresa y toca al tren de laminación y acaba disminuyendo espesor hasta que sale acá.
Entonces acá sería el rodillito, acá continúa y acá está la lámina. Entonces este fue el punto ingreso. Ahí la presión tiene este valor, presión en el punto A. En la medida en que nos vamos moviendo hacia adentro, hay un punto en una zona intermedia en donde logramos la máxima presión posible de material con respecto a los rodillos. Y ya cerca a la salida, la presión vuelve a caer, aunque es una presión más alta que la que teníamos en la parte de entrada. El área bajo esa curva, pues va a ser proporcional a la carga de rolado total, porque noten que eso es presión. Estamos hablando de presión a lo largo de L sub P. Entonces, si yo quiero sacar la fuerza total, pues serían últimas halle toda el área y ubíquela en dónde, pues en el centroide. Recuerden que eso era el método con el cual uno calculaba, por ejemplo, en dónde estaba la presión resultante de una campana de presiones en una compuerta de una hidroeléctrica, que son los ejercicios típicos de mecánica de fluidos o de hidrostática. Entonces, eso es simplemente hacer lo mismo acá. Entonces, toda esta área que está acá se puede representar como una gran fuerza que está colocada en el centroide de área de este sistema. Y esa va a ser nuestra carga P mayúscula, la carga total de rolado. El ángulo alfa entre el ángulo de entrada o el plano de entrada y la línea central de rolado se llama ángulo de contacto. O sea, es el ángulo total de contacto de tren con pieza. Entonces, si este es nuestro rodillo, digamos, viene desde acá, este alfa es todo ese ángulo, desde que inicia el contacto hasta que termina, o sea, ya cuando sale el material. Entonces, podemos hablar de que la fuerza componente de tipo horizontal con respecto a la normal va a ser igual a la presión o a esa fuerza radial multiplicado por el seno, y la componente horizontal va a ser igual a F por el coseno. Simplemente estamos sacando los componentes. Entonces, para que la pieza pueda ingresar al sistema, necesitamos que haya una fuerza de fricción que logre jalarla. O sea, en última, lo que me está tratando de decir este párrafo y estas ecuaciones que están abajo es lo siguiente. Hacemos un diagrama de cuerpo libre de la lámina, que está siendo laminada, valga la redundancia. El rodillo, ¿qué le está haciendo a la lámina? Pues le está ejerciendo una presión total. Digamos que esta sea la presión total, la fuerza total que está ejerciendo y que va a ser similar a la que está dándose por acá, por este lado. Entonces, ¿qué está haciendo al tren? Pues una fuerza que en lugar de jalarlo, lo que está es sacándolo el tren. Entonces, le sacamos la componente X a eso. Entonces, esta fuercita que está acá actuando, esa trata de sacar al tren. O sea, si esa fuerza fuera la única que actuara, sería imposible laminar, porque noten que el rodillo lo que hace es que apenas intenta ingresar la lámina, la repele, la bota. Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya una fuerza que vaya en sentido contrario, o sea, que vaya para acá, que me jale a la lámina. Y esa fuerza que me jala a la lámina, ¿cuál es? Pues la fuerza de fricción. Entonces, ¿qué tenemos? Una presión que multiplicada por su seno me va a tratar de sacar la lámina, y una fuerza de alado, que es la que produce el tren por el hecho de estar cogiendo la lámina y jalarla hacia él. De esa manera, entonces, necesitamos que haya un valor mínimo de fuerza de fricción que logre, por lo tanto, estar en capacidad de jalar la lámina. ¿Sí es claro ese razonamiento o para alguno no es claro por qué se necesita una fuerza de fricción acá? Entonces, este ángulo va a estar relacionado con el coeficiente de fricción. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que dependiendo del coeficiente de fricción, yo voy a poder tener un ángulo máximo de tangencia en el cual yo puedo hacer mordido de la lámina. O sea, me explico. Imaginen que estemos en un caso muy exagerado, y es que tengamos una lámina muy gruesa y que nuestro tren de laminación casi que hace tangencia con él. O sea, que toca casi que enfrentado con el radio. Y lo mismo acá con la parte del otro lado. Entonces, en este caso, el ángulo va a ser de 90 grados para esta situación. Otra situación sería en que la lámina llega bastante tangente a los rodillos y tiene un muy pequeño grado de reducción. Y acá el rodillo sigue mucho más para allá. Y acá también el rodillo mucho más para acá. Noten que en este caso el ángulo de mordida es un ángulo menor.
Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Básicamente es que en la medida en que ustedes tengan un ángulo de mordida más grande, van a tener por esta ecuación una mayor fuerza que trata de botar la lámina hacia afuera. Y que debe ser vencida por la fuerza de fricción que trata de jalar la lámina y mantenerla dentro. Entonces, ¿cuándo se logra el equilibrio de esas dos fuerzas? Cuando el coeficiente de fricción es exactamente igual a la tangente del ángulo de mordida. Es fácil subir una andén con un rin 12 o es más fácil subir un andén con un rin 14 en un vehículo. Con un RIN 14, ¿no? Más grande, mejor. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el concepto que está detrás de eso? Exactamente este mismo. Ahí en ese caso tenemos es un obstáculo. Me perdí otra vez el curso. Digamos que sería un andén. Y tenemos la rueda de un vehículo. Entonces, una rueda chiquita. Voy a intentar subir acá. Y noten que el carro lo que hace es una fuerza que está empujando la rueda en esta dirección. Pero la reacción que me está ejerciendo el material va en la otra dirección y no me deja montarla fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? En este caso, noten que el ángulo de mordida es 90 grados. Me toca hacer un ángulo de mordida en el cual el andén respecto a la rueda sea mucho más pequeño. Entonces, en ese caso, ya es posible superar el obstáculo, porque acá he disminuido la componente de fuerza horizontal debido a que el ángulo alfa en últimas es menor. Y con esta fuerza de fricción que estoy generando en este punto y en este punto, es fácil que yo supere esa fuerza y pueda montarme arriba. Es exactamente el mismo concepto. El ángulo de mordida aplica para ruedas de carros, como también acá en este caso, ruedas de trenes de laminación. Y entonces el punto límite en el cual logramos vencer la fuerza o por lo menos igualarla es cuando se cumple esto, que la tangente de ese ángulo de mordida sea exactamente igual al coeficiente de fricción. Y noten que acá algo que es evidente es, si mi coeficiente de fricción es 0, o sea, si yo lubrico muy bien mi tren, también que no hay fricción, es imposible laminar. Por eso les decía que es necesario, en este proceso en particular, es necesario que tengamos una fuerza de fricción importante, porque necesitamos poder morder la lámina. Aquí vemos una expresión que nos permite relacionar el LP, la longitud de contacto, de una manera aproximada, pues también con las relaciones del radio del tren de laminado o de los rodillos con respecto al salto que se da entre los espesores. Bueno, algo importante que les comentaba antes. Estas son las razones también por las cuales no podemos hacer reducción en un solo paso. Noten que si yo quiero reducir de un espesor muy grande a un espesor muy pequeño, eso significa que el ángulo de mordida tiene que ser muy grande. Y si el ángulo de mordida es muy grande y sobrepasa el coeficiente de fricción su tangente, entonces es imposible laminar. Entonces, estoy limitado también por ese lado. No puedo hacer el laminado en un solo paso. En el caso del laminado en frío, aunque también obviamente aplica para el laminado en caliente. Aquí tenemos que el ángulo de la tangente alfa lo podemos aprovechar esta relación aproximada para expresarlo también de esta manera. O sea, podemos expresarlo en función del salto de diámetros o de espesores de la pieza con respecto al radio. Entonces, de esa ecuación podemos ahí decir también, porque noten que acá en últimas estamos diciendo que hay un valor mínimo de coeficiente de fricción que necesitamos para poder morder este ángulo alfa. Pero otra forma de verlo, esa misma ecuación que es más útil, es cuál es el máximo salto de espesores en la lámina que voy a poder morder con este coeficiente de fricción. Es básicamente lo mismo que está acá. Noten que acá decíamos que no podemos laminar. ¿Por qué? Porque el salto de diámetro entre este valor y este valor es muy alto. En cambio, acá sí podemos morder porque el salto de diámetro entre esto y esto es más chiquito. Noten entonces que es preferible, pues, desde el punto de vista de manufactura, más bien hablar de cuál es el salto más grande que puedo hacer en el tren y que el coeficiente de fricción me permite hacer el proceso de laminado. Entonces, en este caso sería H máximo, sería mu cuadrado por R. Entonces, depende del radio de nuestro cilindro y depende del coeficiente de fricción. ¿Por qué depende del radio? Porque entre más grande sea un rodillo, puedo hacer un salto de diámetro mayor. ¿Por qué razón? Porque para un rodillo grande, yo tengo un alfa que va a ser pequeño. En cambio, si mi rodillo es chiquito, el alfa para ese mismo salto va a ser muy grande y va a ser imposible realizar. Por eso les decía ahorita con el ejemplo de tren de laminación que por qué no hacemos en un solo paso el proceso de laminado,
Pues otra de las causas que está relacionado con esto es que si lo hiciera en un solo paso me pediría un rodillo de un diámetro demasiado grande, de varios metros, que es imposible de construir o demasiado costoso de construir. Otro efecto que hay que tener presente es que cuando se está laminando, el rodillo, que en principio es un objeto sólido, bajo la presión él se va a achatar. Entonces acá está la lámina ya presurizando el rodillo. Entonces el rodillo se va a comportar como si tuviera un diámetro más grande. Entonces este es el rodillo original, pero él se achata esa zona de presión y aparece un rodillo virtual, que ese es el que va a tener el radio R', producto del efecto de achatamiento por la intensa presión que está ejerciéndose contra la lámina. Entonces, una forma de estimar ese radio es a través de esta expresión, en donde dependemos de C, que es una constante elástica, noten que acá está, 16 veces 1 menos Poisson al cuadrado sobre pi por el módulo elástico. Y el resto son parámetros geométricos. El radio geométrico de nuestro rodillo, espesor total del rodillo y el salto de diámetros o espesores que estamos generando. En el caso de los aceros, esta constante C toma este valor. Noten que es la propiedad en ese caso no de la lámina, sino es la propiedad del material del rodillo de laminación. Eso es lo que genera el achatamiento o el flattening que aparece acá, que se refleja en que es como si tuviéramos un radio de mayor tamaño en el rodillo laminado. Entonces aquí está un ejemplo de aplicación de esas dos ecuaciones anteriores. Nos preguntan acá que determinemos la máxima reducción posible que podemos hacer en un tren de laminado en frío de 300 milímetros de espesor cuando tenemos un coeficiente de fricción de 0.08. Ese coeficiente de fricción de 0.08, recuerdan con lo que les comenté la clase pasada, a qué corresponde, si es ausencia de lubricación, si es lubricación en seco, o sea, lubricación sólida, o si es lubricación húmeda. Creo que es sólida, profe. Está cerquita de sólido y también podría estar cerquita de húmedo. Una lubricación húmeda podría estar en 0.01 o más bajito, 0.2, y la lubricación en seco normalmente está en 0.1 a 0.2. Entonces, esta está, o sea, nos indica esto que hay lubricación fijo, pero que es una lubricación que está tendiendo más a ser lubricación en estado sólido. O sea, hay lubricación. Si ahí nos apareciera un mu, como aparece acá, de 0.5, significa que hay contacto directo metal-metal entre el rodillo y la lámina, o sea que no hay ningún elemento de fricción. Entonces, precisamente acá, un elemento lubricante, perdón. Entonces, en este caso, nos dan el diámetro del cilindro y nos preguntan, comparemos esa reducción en esas condiciones con la condición en la que no hay lubricación. Entonces, acá sí está lubricado, acá no hay lubricación. Entonces, aquí lo que aplicamos es la regla que veíamos anteriormente, y es que el mínimo valor que debe cumplir el coeficiente de fricción para poder hacer un ángulo determinado de mordida, pues cumple con esa tangente, lo cual es lo mismo que decir, despejamos ahí nuestro alfa, será igual, alfa va a ser al teta máximo, el que está acá, que sería el arco de tangente de 0.08, o sea, el coeficiente de fricción. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que para ese coeficiente de fricción usted debería tener un rodillo que cumpla con que el ángulo de contacto con la lámina sea de este valor. Si eso lo cumple o el ángulo es más pequeño que eso, usted puede laminarlo sin problema. Noten que cuando definimos ahí el ángulo de contacto, indirectamente estamos definiendo también el radio de la esfera o el rodillo. Aquí vemos, por lo tanto, aplicando la ecuación inmediatamente anterior del acetato, que eso mismo lo podemos traducir en cuánto es el salto que podemos hacer. Entonces, desde este diámetro de 300 milímetros de espesor, podemos hacer un salto apenas de 1.91 si estamos lubricados con este coeficiente de fricción. Ahora, haciendo lo mismo, pero por el lado de utilizar el coeficiente de fricción de 0.5, noten que el delta H máximo ahora sí me pasa a 75 milímetros. Entonces, ahí podemos ver que aumentamos de una manera bastante notable la posibilidad de realizar una reducción con el solo hecho de aumentar el coeficiente de fricción. Entonces, en este caso, la fricción es buena. Tiene una parte buena y una parte mala, porque parte de esa fricción va a implicar generación de calor parásito, pero la necesitamos necesariamente porque si no, no podríamos hacer el proceso laminado.
Noten que acá se está comparando la misma ecuación para el rodillo con lubricación y sin lubricación con el mismo diámetro. Y noten cómo se cambia de manera muy importante ese valor de salto de espesores que podemos lograr en el tren. Ahora que en este punto, cuéntame. Qué pena interrumpirte una preguntita. Con respecto al radio, bueno, el que nos hablabas que era como el radio virtual, o sea, cuando el rodillo se deforma, ¿qué implicación tendría en esas ecuaciones? ¿O no? ¿O sencillamente no? Pues que usted debería utilizar en el cálculo no el radio R solito, sino el RPA, para que le dé un valor exacto de los valores, por ejemplo, de reducción. O sea, en este caso, en lugar de eso hay que utilizar el R. Entonces, usted lo que haría es, primero aplíquele la ecuación acá, este es un diámetro de 600. Entonces, al R sería 300, corríjalo con la ecuación anterior, o sea, con este, y eso le da un radio distinto, ligeramente distinto, y ese radio sí lo coloca en esas ecuaciones y va a notar que va a haber un cambio en los valores reales de salto posibles. No es muy grande, pero lo hay. Digamos que es hacer la aplicación. Si usted quiere ser exacto ya en el cálculo, o más exacto. Listo, profe. Ahora aquí en esta parte, pues hay un modelito precisamente para sacar algo parecido con lo que se hizo con el modelamiento de la forja, que es una ecuación que me permite estimar la fuerza necesaria total para rolar cuando tengo una determinada lámina en la cual hago un determinado salto de espesor. Entonces, los parámetros, o sea, los variables más importantes que nos van a interesar es conocer el diámetro de nuestro rodillo o el radio, que sería lo mismo, la resistencia de formación del material que estamos nosotros deformando, la temperatura a la cual se está haciendo el proceso de formación, si es en frío, en caliente o en tibio, y la rata de formación. El coeficiente de fricción que vamos a tener entre la pieza y los rodillos, porque ya vemos que es algo muy importante en este proceso, y la presencia o no de algo que vamos a llamar acá la tensión trasera o la tensión posterior. ¿En qué consiste eso? En que a los trenes de laminación yo les puedo agregar, además de la carga de laminado, que yo coja la lámina que está saliendo acá y le ayude jalándola. Eso se llama tracción frontal. O también puedo hacer que a la lámina antes de ingresar la estoy jalando simultáneamente también. Esto sería tensión trasera. Entonces, en ese caso, a mi pieza estaría aplicando 3 cargas. Presión más la tensión delantera y la tensión trasera. O puedo utilizar solamente presión y tensión delantera, o solamente presión y tensión trasera, o solamente presión sin ningún tipo de tensión. Entonces, más adelante vemos qué incidencia tiene esa adición de tensiones. Entonces, aquí vemos una relación de carga total que se ejerce en el tren, que sería la presión multiplicada por B y por LP, lo que comentábamos ahorita. O sea, carga, la presión específica que tenemos allí, multiplicada por el área, nos va a dar la fuerza total. Para que se genere el proceso de deformación plástica de nuestro material que queremos deformar, que en este caso pues es la lámina, pues aquí vamos a tener que, tenemos que vencer la resistencia. Entonces, eso va a ser igual al sigma sub 0', que va a ser el esfuerzo de fluencia plano, que en este caso vamos a asumir que no hay cambio en la dimensión B. O sea que no vamos a expandir el material en la dirección perpendicular acá al plano. En esta dirección no va a haber cambio de ancho. ¿Eso para qué? Para poder hacer las mismas suposiciones que se hicieron en la forja, y es que la deformación es plana. Entonces, lo que nos están diciendo acá. Entonces, cuando tengamos que hay un spread, o sea que este W se va a cambiar, entonces el esfuerzo de tensión uniaxial es el que debemos colocar en este punto. Acá recuerden ustedes cuando coloquemos esta primita es componente deviatrónica, en este caso del estado de tracción uniaxial. En este caso pues vamos a tener una condición de deformación plana, como les comentaba ahorita. Aquí vamos a tener una fricción que nos interesa que esté presente. En este caso, la primera aproximación que podemos hacer para calcular la condición de carga, entonces es utilizar una presión promedio. Entonces, este modelito matemático está explicado en la sección 16.3 del capítulo de forja. Precisamente de allá mismo lo estamos trayendo. Entonces, acá tenemos presión promedio que está ejerciéndose sobre el sistema dividido sobre la resistencia efectiva componente deviatrónica de nuestro material. Eso es igual a 1 sobre Q veces por E a la Q menos 1. ¿Y Q qué es? Es un parámetro
que nos permite mirar el efecto del coeficiente de fricción. Noten que acá es igual coeficiente de fricción por LP sobre H barra. Y H barra, que es el espesor promedio que tenemos entre la parte de salida de la lámina y la parte de entrada. Entonces, la carga de rolado ya sabemos qué es esto. Presión aplicada, la P de barrita, por B por L. Y dado que la longitud de contacto proyectada es la raíz cuadrada aproximadamente de R por delta H, entonces podemos decir que P, una primera aproximación para calcular esa carga de rolado, viene dada por esa expresión. Este factorcito de 2 raíz de 3, recuerden que es precisamente el hecho de que sigma prima, el que tenemos acá, sub 0, como es solamente componente de viatrónica del estado de tracción uniaxial, si lo llevamos ya completo a la condición de carga, es igual a 2 raíz de 3 veces la fuerza total de esfuerzo de fluencia. Todo ese terminito que está encerrado sería el sigma sub 0 prima, barrita. Y el barrita, recuerden que el barrita acostado significa que es esfuerzo efectivo, o sea, resistencia que yo puedo comparar con cualquier tipo de ensayo. Y Q es el parámetro que nos está midiendo precisamente nuestra condición de el efecto que tiene el coeficiente de fricción. Veamos acá sobre la misma ecuación qué efectos tienen pues cada una de las variables. Entonces, si nuestro material tiene mayor resistencia, que significa acá esfuerzo resistencia efectiva al flujo mayor, al flujo o a la fluencia, pues va a ser más alto. Digamos que lo mismo que encontrábamos en forja. A mayor resistencia del material a deformar, pues mayor carga me pide. Por otro lado, entre más ancha sea la lámina, mayor carga voy a necesitar. También, digamos, es un resultado obvio. A mayor radio de nuestro sistema, o sea, el radio del tren de laminado o del rodillo de laminación, también vamos a requerir más carga. Y entre más alto sea el salto de diámetros o de espesores, también más carga vamos a requerir. Y por el lado del efecto de Q, noten que sí es más complejo de notar, porque acá tenemos el Q está en el denominador y a su vez el Q está en el numerador de este exponencial. Entonces ahí nos toca ver cuál crece más rápido. Entonces, noten el Q, que recordemos que esto es una constante que es la longitud de contacto, este es un espesor promedio y este es el coeficiente de fricción. O sea que entre mayor Q vamos a tener, por lo tanto, una mayor valor pero entre mayor coeficiente de fricción vamos a tener un mayor valor de Q. Entonces, por este lado, este Q que está en el denominador, a mayor fricción, significa que este término va a ser más pequeño. Pero por otro lado, acá tenemos un exponencial en que este Q está en el exponencial de ese. O sea que a mayor coeficiente de fricción, vamos a tener que este valor, este exponencial, es más alto. El balance entre estos dos nos va a decir cuál es el efecto del coeficiente de fricción. De hecho, en la ecuación el término que predomina es este. Por lo tanto, a mayor fricción vamos a tener mayor carga necesaria para hacer el proceso de rolado. Digamos que eso es lo que está escrito acá en este caso. Bueno, acá nos comentan algo importante. Cuando estemos haciendo rolado en frío, pues estamos haciendo normalmente condiciones de lubricación de este estilo. Y cuando estemos haciendo laminado en caliente, en coeficientes de fricción que están del orden de este 0.2. Entonces aquí está la aplicación. Digamos un ejemplo de cómo aplicar esa ecuacióncita simple que tenemos ahí, que es deducida a partir de condición de deformación en plano. Entonces nos dicen calcule la carga de rolado si se tiene una lámina de acero que está rolada o va a ser rolada en caliente y vamos a hacer un proceso de rolado del 30% desde un espesor original de 40 milímetros. Y vamos a utilizar un rodillo que tiene un diámetro de 900 milímetros. Aunque decimos que es un rodillo, realmente siempre son dos, ¿no? El slab, o sea, la blanquilla, tiene 760 milímetros de ancho y vamos a asumir que permanece constante. O sea, este sería el B. Y acá vamos a tomar un coeficiente de fricción de 0.3. Con ese 0.3 estamos diciendo que tenemos lubricación en estado seco. Vamos a decir que en condición de deformación plana, el esfuerzo de flujo es de 140 megapascales a la entrada y de 200 megapascales a la salida. Entonces acá sí nos aparece algo nuevo que no habíamos tenido antes. ¿Cómo así que tenemos 140 megapascales a la entrada y 200 a la salida? ¿Quién me explica eso?
Pues a la salida habría más área, ¿no? Como estamos comprimiendo, o sea, la misma sección que está entrando sería una área más larga cuando sale. No, pero mira que es acá el esfuerzo de flujo del material, Profe, no y es el esfuerzo, no no es sería, el esfuerzo aplicado. no sería de pronto, profe, por lo que comentabas de que hay tensión de un lado, o sea, me refiero que mientras que se jala también se comprime, es como que hay una suma de esfuerzos o... Pero no, mira que no es esfuerzo aplicado, es esfuerzo de flujo, o sea, resistencia material. Ah, ok. Está diciendo que es diferente a la entrada que a la salida. Ah, Entonces ahí para, la porque deformación en frío. exactamente, entonces recuerden que la curva de fuerza de formación es así. Entonces en este caso es de formación que estamos realizando en el tren de laminado, entonces cuando inicia el flujo, él tiene esta resistencia. Esta es la resistencia del flujo antes de iniciar la deformación. Pero después de que se aplasta en el tren, ya cuando sale, él recorrió esta curva y salió por acá. Por lo tanto, tiene otra resistencia al flujo. Recuerden que si yo volviese a cargar este material, se descargaría y volvería a cargar, para él el nuevo esfuerzo de flujo es este, no este original. Entonces, por eso nos dice que al finalizar el proceso de formado tengo esta resistencia que es mayor que la anterior. Eso es lo que hace referencia. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Nos dicen que hay un porcentaje de reducción del 30%. Entonces, en ese caso, se calcula como la diferencia de espesores con respecto al espesor inicial. Este 30% no tiene que ver con deformación épsilon, tiene que ver es con cambio en geometría de pieza. Entonces, es lo que significa ese 30%. Como conocemos el espesor inicial, que es 40, entonces ese 30% se va a traducir en que es de 28 milímetros. O sea que nuestro salto es de 12 milímetros en ese proceso de laminación. Calculamos el H barra, que lo necesitamos en la ecuación anterior, promedio de entrada y salida, y nos da 34 milímetros. Calculamos el Q, sabemos el coeficiente de fricción, la longitud proyectada, que es el R multiplicado por el delta H, ahí están metidos, y dividido por el H barra. Entonces nos da que el Q es 0.65. Este es el esfuerzo de flujo. Y recuerden que nos dicen que hay un esfuerzo de flujo a la entrada y otro esfuerzo de flujo a la salida. Entonces, una forma de estimarlo es decir que es un promedio entre la entrada y la salida. Entonces, no necesariamente es la mejor manera de hacerlo, pero supongamos que es correcto. Entonces decimos que es como si tuviéramos un material que a lo largo de toda la deformación que sea desde que ingresa hasta que sale, siempre permanece acá todos estos puntos con una resistencia de 170 megapascales. Entonces aplicamos nuestra ecuación y eso nos da que vamos a necesitar 13.4 meganewton. Noten que de una ya asusta el número. Son unas fuerzas gigantes las que requiere el proceso de laminación. Por eso las plantas siderúrgicas o que trabajan con aluminio o con titanio o con cobre que laminan son plantas que consumen mucha potencia en motores porque requieren demasiada carga para poder hacer los procesos de laminado. Ahora que nos preguntan, ¿qué pasa si tenemos una condición de sticking friction? ¿Recuerdan qué era el sticking friction? Las fracturas que se pueden ocasionar cuando estamos aplanando mucho una lámina. No, pero ese no es el coeficiente de spread, no hace referencia a eso, sino esto ya es qué pasa si tenemos una condición de fricción. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Noten acá. Tenemos la carga que nos están pidiendo la presión promedio. En ese caso, depende de la resistencia, depende de parámetros geométricos. Aquí la hemos expresada también con respecto a parámetros geométricos y la calculamos. Conclusión, me está dando que sin fricción, porque noten que por ningún lado aparece el coeficiente de fricción, no está metida, nos da 14.4 meganewton. Entonces, en ese caso lo que estamos diciendo es que no hay un efecto muy notable del efecto de la fricción con respecto a la carga total aplicada. Noten que no se ve tan severo. De hecho, está resultando más benigna la presencia de la fricción. Noten que me está pidiendo incluso menos carga que sin presencia de ese efecto de fricción, porque no está metido entre las ecuaciones. Acá simplemente estamos calculando fuerza, digamos, necesaria únicamente para deformar. Y acá está una estimación de qué efecto tiene, precisamente en este caso, esas cargas que tenemos ahí de meganewton en el achatamiento del rodillo. Entonces, aquí, utilizando el valor que dio de 13.4 meganewton, este que está acá,
Entonces lo que se va a hacer es el radio asterisco o radio prima, que sería el radio del disco achatado, sería el radio original multiplicada por ese factor de corrección, donde acá está el factor de la C del acero, y eso nos daría que el radio es de 4.64. Perdón, en ese caso sería pasamos de 45 centímetros a un radio de 46.4. O sea, es como si le hubiéramos aumentado 1 centímetro a nuestro radio. Si usamos ese R asterisco en lugar del R para calcular el P, entonces noten que ahí pasamos esa 13.7 meganewtons. O sea, hay una disminución de carga, pues debido precisamente a que tenemos un radio, un cilindro real, o más bien un cilindro virtual que trabaja en el tren de laminación real como si fuera un cilindro más grande. Y entonces en ese caso pues vamos a tener una disminución ligera en el valor de la carga aplicada. Aún así noten que son cargas gigantes, ¿no? Entonces ese es uno de los procesos que mayor capacidad de máquinas va a requerir y por lo tanto de potencias para hacer el proceso de laminación. Esta partecita que está casi es muy importante porque aquí es donde sí se ve el efecto que tiene el jalar la lámina desde atrás o el jalarla desde el frente. Entonces tenemos acá el tren de laminado. Acá sale el tren y vamos a jalar desde acá o vamos a jalar desde acá simultáneamente con el proceso de laminación. Lo estamos haciendo a la par. Entonces acá lo que vemos es que no estamos aplicando ningún tipo de tensión a la lámina y por lo tanto la presión que se genera en el serrín nos da esta curva que es la que vemos acá. Noten que en general me está diciendo eso que generamos mayor presión. Si generamos mayor presión significa que vamos a requerir más torque. Cuando agrego la tensión frontal y trasera simultáneas, esta que está acá, noten que la curva me predice un valor menor en general de la presión que se va a dar entre los dos cuerpos. Y si hay menor presión, pues también va a haber menor fuerza total y por lo tanto menor torque. O sea que es conveniente, si se puede, jalar desde el frente y jalar desde atrás. Si solamente aplicamos tensión trasera, que sería esta curva que está acá, también vemos un efecto benéfico. Noten que disminuye el pico de carga que estamos requiriendo. Y si solamente aplicamos tensión frontal, pues también se nota un efecto benéfico. Noten en general que es benéfico hacerlo. Ahora, ¿qué ventaja tiene para mí como industrial eso? Pues que si al hacer el cálculo de potencia que estoy ejerciendo acá por estar metiendo esta carga y esta carga acá, y sumada con la reducción de potencia que tengo yo aquí, porque tengo menos presión, si eso me implica menor consumo de energía, o sea, un proceso más eficiente, pues para mí resultaría rentable hacerlo. Si el hecho de aplicar carga acá me implica consumo de potencia, más esta que está acá, que es superior a la que consumiría el tren sin la presencia de las tensiones, pues para mí no resulta rentable y prefiero solamente laminar en condición del tren en esas condiciones de solo torque. Pero obviamente me está pidiendo más torque. Entonces yo puedo verlo por dos vías. ¿Tengo la máquina con la suficiente potencia para rolar? Si la tengo, pues puedo laminar sin problema. Si tengo una máquina de poca potencia y no puedo laminar, pues entonces, ¿cómo puede que sí lo logre hacer? Pues me toca meterle tracción adelante o atrás. Son varias formas de ver el mismo problema, por el lado de vista energético o por el lado de carga neta. ¿Sí es claro el efecto que tiene estas tensiones? O sea, ahí le estamos ayudando al material a que fluya y por lo tanto baja en última la carga rolada. Este gráfico es importante porque nos ayuda a mirar cuál es el grado de deformación elástica que va a tener una lámina y por lo tanto nos ayuda a estimar qué tanto debemos escoger del gap que se va a dar en la zona de deformación o en la zona de reducción. Entonces aquí hago referencia. Tenemos acá nuestro rodillito o nuestros rodillitos y nosotros por pura geometría medimos cuál va a ser el espesor de esta zona final y dependiendo de la lámina que alimenta el espesor de la lámina o de la parte inicial, el H1 o el H-O. Entonces eso lo podemos medir directamente en el tren, pero ya una vez el tren está trabajando por la presión tan intensa que se genera acá, realmente el tren por deformación elástica
él se va a achatar, que era el efecto del asterisco, y vamos a tener un rodillito más grande, y además de eso, se va a correr un poquitico hacia arriba, por efecto de pura deformación elástica. Y lo mismo le ocurrió al de abajo. Entonces noten que realmente este espaciamiento no va a ser ese HF que estamos midiendo inicialmente en el tren. Entonces, para estimar de manera más exacta esos espaciamientos, en función de la fuerza rolado, que ya se ha calculado, por ejemplo, con la ecuación anterior, pues uno ve, mira acá, si tengo una fuerza de 0.6 meganewton, en este tren en particular que tenemos acá, me diría que el resorte se va a, o sea, ¿qué tanto se va a mover esta pared de acá hasta acá? En ese caso se me movería 0.8 milímetros. Y supongamos que mi espesor inicial sea, por ejemplo, unos 3 milímetros. Y por lo tanto, pero acá sería 0,4 para que sumado con el otro me dé 0.8 aquí. O sea, acá 0.4. Conclusión. Cuando yo vaya a hacer el laminado, ¿a qué distancia debo dejar espaciados los rodillos? Sabiendo que quiero obtener al final una lámina de 3 milímetros. ¿La dejo a 3 milímetros de espaciamiento? ¿O la dejo a 3 milímetros más 0.8? ¿O la dejo a 3 milímetros menos 0.8? O sea, el espacio que voy a dejar entre rodillos, ¿cuánto va a ser? Para poder lograr esa lámina de 3 milímetros de espesor. ¿3, 3.8 o 2.2? ¿Sí me están escuchando? Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. ¿El rodillo también se expande en la dirección del contacto con la placa o...? Sí, también, pero por el efecto elástico, ¿no? Sí, sí, señor. Porque obviamente la idea nuestra es que no he pedido o sea, no, mi idea no es deformar el rodillo, sino mi idea es deformar el material. Entonces, todas las deformaciones del rodillo, precisamente por eso este gráfico se llama deformaciones elásticas, es porque la carga que va a ser muy alta va a deformar al material plásticamente de la lámina, pero al rodillo también lo va a deformar y lo va a achatar. Y eso se va a reflejar en que es como si tuviéramos un resorte que para esa carga que ustedes calcularon ya, se va a expandir la distancia entre rodillos de 0.8. Entonces, por eso les preguntaba, sabiendo que eso se expande 0.8 hacia afuera de esa zona, entonces si yo quiero que mi lámina al final tenga 3 milímetros, al inicio, cuando estoy seteando el tren, ¿a qué distancia debo dejar de esos dos cilindros? ¿Los dejo a 3, a 0, a 3.8 o los dejo a 2.2? Profe, pero como tal, si se expanden hacia afuera, entonces podríamos dejar ese mismo, o sea, el mismo 3, ¿cierto? Pues según lo que entiendo. Si dejas el 3, nota que como se va a expandir bajo carga esa cantidad de 0.8, la lámina al final le va a salir de 3.8. Ah, ok. Entonces sería de 2.2, ¿sí? Exactamente. Toca acercar más los trenes cuando los estén seteando, porque toca compensar esa deformación elástica que va a tener el tren. ¿Sí es claro? ¿Y esa deformación plástica del tren no la da el fabricante o cómo sería? Sí, no es plástica, es elástica. Esa deformación es una característica del tren que debería entregar los fabricantes, es una curva de diseño propiamente del tren. O sea, ellos nos dicen, mira, mi constante rigidez de mi tren es esta. Con eso ustedes saben, cuando calculen las fuerzas, qué tanto esperan que se
separen los rodillos producto de la carga y por lo tanto la compensan desde el inicio acercándolos más. Aquí de nuevo nos muestran algunos defectos típicos que se pueden presentar, que son, por ejemplo, que es lo más común, que las láminas nos hagan abarriladas, precisamente por ese efecto de falta de planitud. Que tengamos que haya una diferencia muy notable de movimiento de flujo entre los bordes y el centro. Y eso, por ejemplo, nos puede llevar a que se presenten arrugamientos, agrietamientos en los bordes o agrietamientos en el centro. Lo mismo que nos decía la lectura del Carpagial. Y tenemos el caso de las delaminaciones, que recuerden que la delaminación se da más que todo por defectos de material, que me generan inclusiones que favorecen que se abran como Pac-Man las láminas. Los bordes, de todas maneras, de los productos laminados, o sea, todos esos que están acá, así no queden con grietas o así no queden con alabeos, van a tener tendencia a que me queden con esta geometría. O sea, acá está la lámina, está la cara de laminado, y a los puros bordes yo voy a ver que se ve que fluye el material de la superficie más de lo que fluye el centro. Y a veces eso implica que después de hacer las láminas, toque cortar, o sea, mecanizar esos bordes pues, para darles planitud. Entonces aquí vemos también una condición de cómo se usan esas curvas características para mostrar las condiciones de rolado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esta curva, como les comento, son curvas características del tren, que esas las debe entregar el fabricante del tren. Noten que es una curva que tiene pendiente positiva en ese gráfico. Entonces, esa curva hace referencia a una de estas rectas. Y acá, por otro lado, lo que tenemos es la curva de resistencia del material. Entonces, estamos graficando acá la carga rolado junto con el espesor y estamos comparando, por lo tanto, las condiciones de resistencia del material. Entonces, ¿de dónde partimos? Cuando ingresa la lámina al tren tiene un espesor H sub 0. Entonces, es esta condición. Y en la medida en que vamos aumentando la carga, lo que va ocurriendo es que va disminuyendo el espesor a lo largo de esas líneas. Entonces, digamos que nos vamos por esta que es continua. Y ustedes tienen, pues, un tren de laminado que tiene esta curva de comportamiento, esta que está acá. Entonces, donde se encuentran esas dos curvas, noten acá desde H sub 0 hasta H sub F1, y acá tendríamos nuestro H sub F1,2. En este punto podemos estimar en dónde se encuentra la carga rolada, porque en últimas es curva de resistencia material, que son estas curvas que tienen forma sigmoidal, y las curvas de carga elástica, que son las curvas del tren. El tren se está comportando elásticamente, pero el material que estamos deformando se está comportando plásticamente. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo ahí. Ahora, ¿qué pasa si incrementamos la resistencia del material? Si incrementamos la resistencia del material, lo que pasa es que la curva no es esta, sino que es esta. Entonces, noten que eso significa que a mayor resistencia de material, ya no voy a tener este H sub F1, sino que voy a llegar a un H sub F2 mayor. ¿Y eso qué implica? Que para esa situación, para ese nuevo material, me toca una nueva carga de rolado que es más alta, de P2. Y el efecto de abrir o cerrar los cilindros lo vamos a ver acá, porque es el punto de inicio desde donde arranca el tren. Si yo tengo un gap pequeño, como es esta línea punteada que está acá, y tengo este material, noten, implicaría que con un gap pequeño, desde este H sub 0, si yo me vengo por esta curva, puedo lograr este HF1. Pero si tengo un gap mayor, o sea, estoy más separado de los cilindros, por esa misma curva obtengo este gap que es más grande. Obtengo, perdón, este espesor final que es más grande y también paso de una carga mayor a una carga menor. Entonces, ¿para qué cargas de rolado se utilizan? Se pueden utilizar también este tipo de gráficas en las cuales debo conocer la curva de resistencia ploteada sobre este gráfico del material que voy a deformar, junto con la curva de rigidez elástica de los trenes de laminado, que son las líneas rectas de pendiente positivo. Aquí está de nuevo la misma teoría anterior, realmente no se cambia, sino que solamente están haciendo hincapié en los procesos de deformación de rolado en frío. Entonces vamos a utilizar exactamente las mismas condiciones.
En este caso se va a hacer un modelo de cargas similar al que se hizo en Forja. Tenemos un elemento diferencial, vamos a sacarlo por ese lado, elemento diferencial que tiene esta dimensión en la cara derecha de H, en la otra cara, como es un elemento que tiene paredes, digamos, con ángulo, entonces va a ser un poquito más grande, H más de H. Aquí sobre esta cara directamente o sobre esta cara que está actuando acá, pues van a estar actuando una presión normal, una PR, que a su vez tiene una componente de tipo coseno, o sea que es perpendicular o vertical, y otra que es de tipo acostada o del eje X, que es con el seno. Y lo mismo ocurre con la fuerza de fricción que tiene esta dirección. Va a tener una componente horizontal o acostada y una componente vertical. Y noten que acá tenemos que dentro del material, dentro de este material tenemos por una cara esfuerzo en X y por la otra cara un esfuerzo en X más un diferencial. Y la diferencia de dimensiones para relacionarlo con el rodillo sería por la relación que hay acá del elemento diferencial del ángulo de θ, y eso a su vez está relacionado a este ancho, este lado que vemos acá, ¿no?, con el R por el de θ. Recuerden que uno puede estimar una longitud de arco multiplicando R por el ángulo. Como son ángulos muy chiquitos, pues podemos decir que eso prácticamente es igual. Entonces acá tomamos sumatoria de fuerzas en X, hacemos una simplificación pues para poder lograr expresar la ecuación de esta manera. Y en este caso, Karman hizo una solución de esta ecuación en la cual, pues básicamente se logró pues una ecuación de estimación de los esfuerzos, que es la que vamos a ver acá, en donde podemos ver que la presión en el punto de entrada, pues sigue una expresión de este estilo, bajo ese modelo que estamos haciendo acá. En el punto neutral, la presión pasa a una expresión de este estilo. El punto neutral es donde tenemos rodadura pura. Noten que aquí, en este caso, hay un parámetro que se llama parámetro H. Ese parámetro H tiene que ver con una cuantificación del efecto potencial que tendría el que nosotros tuviéramos una relación entre el radio real, o más bien radio virtual de nuestro cilindro con respecto al H sub F muy grande, que es lo que está midiendo en últimas ese efecto. Es un efecto geométrico, el H que de severidad y geometría en la carga rolada. Y por otro lado, noten que en esta ecuacióncitas tenemos el efecto que tienen las fuerzas que apliquemos eventualmente de alado sobre la lámina. Entonces, estas dos ecuaciones se pueden utilizar para estimar presiones y a partir de las presiones, pues poder estimar también los valores de la carga total. O sea, es otro modelo diferente al anterior que vimos inicialmente al inicio del capítulo. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza total? Pues simplemente integramos a lo largo de todo el arco cada una de estas expresiones. En este caso vamos barriendo todo el ángulo para lograrlo de esa manera. Noten que acá está la ecuación diferencial completa, ¿no? Entonces ustedes conocen esta PR, la meten allá e integran con respecto a θ. Aquí está lo mismo, teoría de rolado en caliente, pero un poquito más específica precisamente para ese terreno de trabajos en alta temperatura. Aquí podemos relacionar algo que es importante, que es la rata de deformación, o sea, velocidad a la cual se deforma el material. Eso sería velocidad de movimiento de material sobre el espesor, que en última la podemos reescribir de esta manera, que sería 2 veces la velocidad que tenemos de movimiento relativo con respecto al seno de θ. Acá tenemos el espesor final, el diámetro del cilindro y 1 menos el coseno del ángulo de contacto. Aquí vemos una deformación, una rata de deformación promedio. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Cómo se puede estimar a partir de ello? ¿Por qué nos interesan las velocidades de deformación? Porque resulta que las propiedades de los materiales en caliente, la curva de esfuerzo de deformación, que es muy achatada porque estamos en caliente, resulta influenciada muy notablemente por la velocidad a la cual apliquemos la carga. Entonces, yo aplico la carga muy rápido, o sea, un sigma punto alto, o lo mismo, una velocidad de deformación punto alta, entonces la curva de esfuerzo de deformación me da así, y si la aplico lenta me da así. Entonces, por eso es que es interesante o deseable el que podamos hallar las expresiones del cálculo en términos de velocidades de deformación o de aplicación de carga, cualquiera de las dos. Noten que cada vez sobre la velocidad tangencial, que será 2pi por R por N, donde N es el número de revoluciones por segundo de nuestro tren de laminar. Entonces acá tenemos algunas ecuaciones que se han obtenido para
ese tipo de procesos de laminado, que en última son, lo que hemos visto hasta ahora son 3 modelos de formas de calcular la carga total de rolado. Son 3 aproximaciones analíticas, cada una hace suposiciones distintas, pero que dan a resultados próximos entre sí. Entonces acá nos dice, por ejemplo, que en el caso de que tengamos una carga de rolado en aleaciones no ferrosas, en aleaciones no ferrosas y en aceros, la carga de rolado total la podemos estimar a partir de esta expresión, donde K sería para nosotros el esfuerzo de flujo en cortante puro. Es otra forma de calcular la carga de rolado, que es aconsejable pues para procesos de laminado en caliente. El torque necesario para poder mover el tren sería esta expresión que vemos acá. Noten que depende de nuevo de los parámetros que ya hemos visto, longitudes de contacto, relaciones de anchos y de la resistencia del material. Entonces son ecuaciones que nos permiten estimar esa carga. En el caso de rolado, pues otra expresión que se propone, en este caso por Denton y Crane, es esta que vemos acá. Da un valor bastante parecido al anterior. Esta expresión es similar a una que ellos mismos propusieron, pero para forja. Noten que realmente entre forja y laminación no hay mucha diferencia. Son expresiones muy parecidas. Lo que realmente aparece especial adicional en rolado es esa fuerza de fricción que es necesario para poder alar el material. Orowan propuso otra ecuación que utiliza estos parámetros, donde el Q sub P pues, tiene una mayor cantidad de información para ser calculado. Aquí ven unas gráficas en las cuales pueden sacar el valor de Q sub P en función del porcentaje de reducción y en función de la relación R sobre HF, radio del rodillo de laminación sobre el espesor final de la lámina que se quiere, digamos, conocer o laminar. Entonces, ¿cómo estimamos la carga y la potencia total de rolado? Pues ya sabemos que en la práctica, pues tenemos que hacer mediciones que nos permitan hacer cálculos sencillos, porque aplicar a veces ecuaciones diferenciales, pues no es muy sencillo o no se tienen los datos suficientes para resolver. Entonces, la carga total de rolado, sabemos que se distribuye a lo largo del arco de contacto en un proceso de una carga, una campana de distribución. Sin embargo, esa carga total de rolado se puede asumir que se concentra en un punto a lo largo de una distancia de contacto A, que va desde la línea de centros de la línea de rolado. Es decir, es algo como lo que estamos viendo acá. O sea, nosotros sabemos que en realidad, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta línea de contacto. Aquí sobre toda esta cara está actuando una presión, que ya vimos que esa va aumentando desde los bordes y por acá es máxima. Después va disminuyendo hasta que acá salito también es pequeñita. Entonces nos da una campanita así. Entonces, ¿cómo calculo el torque que tienen que manejar estos dos rodillos? Pues sería, acá me sale una fuerza resultante. Damos una gran fuerza P. Esa fuerza resultante tiene una componente horizontal y una componente vertical. Damos una fuerza total. Entonces, la que me interesa acá es que esto es equivalente a decir que hay una gran carga P que va a estar ubicada a una determinada distancia del centro. Si yo multiplico esta P por esta A, pues me va a dar el torque que necesito en mi tren de laminación. Noten que ahí lo estamos haciendo. Con cualquiera de las expresiones anteriores conocemos el P. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la práctica, la idea es considerar que la relación del momento o brazo proyectada con respecto a la longitud de arco es esto que tenemos acá. Entonces, este parámetro lambda va a ser esa relación del brazo en momento A con respecto a LP. O sea, qué tan grande es A con respecto a LP. Y normalmente los trenes de laminación se diseñan para que cumplan con esto. En procesos de rolado en caliente van a estar dando lambdas de 0.5 y procesos de rolado en frío van a estar dando de 0.45. Entonces, en conclusión, en esos problemas que ustedes encuentren de cálculo de trenes de laminación, deben saber si es en frío o en caliente, con lo cual van a saber en qué valor va normalmente a caer el lambda. Con el lambda y la longitud de contacto pueden sacar el valor de A. Conocido el valor de A y conociendo con cualquiera de las ecuaciones anteriores el valor de P, ya pueden sacar el torque total manejado por el tren en cada uno de los dos rodillos de laminado. Digamos, esa sería la lógica o el proceso. Y con velocidades,
Noten acá está por abajo, acá está entonces el torque 2 veces por P por A. El trabajo aquí va a ser igual a 2 veces por 2 por pi por A por P. Eso ya sería el trabajo realizado por esa carga. Y la potencia manejada pues va a ser 4 por pi por A por P por N. ¿Y qué es N? Pues la número de revoluciones que se van a estar manejando en el tren. En este caso, en hertz o en ciclos por segundo. Entonces, esa ecuacióncita es lo que están acá colocando. Tenemos una lámina de aluminio de 300 milímetros de ancho que está rolada en caliente, desde 20 hasta 15 milímetros se hace la reducción. Los rodillos tienen un diámetro de 1 metro y se está operando a 100 revoluciones por minuto. El esfuerzo de flujo ineaxial nos expresan de esta manera, una ley de endurecimiento. Acá tenemos la resistencia del material. Entonces nos dice, determine la carga de rolado y la potencia requerida para esa reducción. Entonces acá tenemos que la deformación sería igual al logaritmo del salto de diámetros. Acá sí estamos calculando deformación real, por lo tanto es el logaritmo. Nos da 0.228. El R es la razón de reducción, que sería 20 menos 15 sobre 0.25. R sobre R, por lo tanto, nos da 33.3. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues vamos a hallar el esfuerzo sigma sub 0. ¿Por qué vamos a hallar ese esfuerzo sigma sub 0? Porque necesitamos hallarlo para esta deformación. Noten que acá sería 140 por 0.288, que es la deformación que nos dio acá, elevado a la 0.2, y eso dividido por el 1.2. Eso nos da 91 megapascales. Esta es la resistencia promedio. Noten qué es lo que significa el barrita que estamos haciendo acá. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues se ha cogido toda la curva de carga contra deformación en la zona no lineal, la hemos integrado toda. Eso es lo que hicieron acá. Noten que está integrada todítica, desde cero hasta que llegamos a esa deformación, y la dividimos por la deformación. Conclusión, eso nos saca una altura promedio de resistencia, que es ese h barra sub 0. Estamos promediando, es lo que está haciendo acá. Entonces, de toda esta curva no nos dieron como en un ejercicio anterior, a la entrada del tren tengo tal resistencia y a la salida tengo tal otra, sino que nos dicen la curva completa es esa, intégrela, dividida por la deformación, y eso le da una carga equivalente más representativa. Entonces aplicamos la ecuación 1727, que es una de las anteriores que vimos, que aplica aplicada adecuadamente para rolado en caliente, y nos da que la carga de rolado es de 2.36 meganewton. Ahora, ¿cómo calculamos la potencia? Pues sabemos que es rolado en caliente, en este caso es hot roll, entonces sabemos qué relación tenemos de A, por lo tanto la podemos estimar, es de 0.025. Pasamos las revoluciones por minuto a revoluciones por segundo, 1.67, y ya sabemos que la potencia de nuestro tren, o sea, el motor reductor, tiene que ser de 1.24 megavatios. Entonces, de esa manera es que se calculan los trenes de laminación a partir de parámetros de geometría de las láminas que queremos deformar. Entonces, en eso consiste este capítulo de laminado, que es precisamente estimar esas condiciones de carga de laminación. Noten que la larga es muy parecido que a la forja. ¿Hay alguna pregunta de esta teoría? No, profe. Muchachos, entonces nos vemos mañana. Yo sí grabé, así está grabando.